Y vamos a grabar. Ok. Espero que ya se esté viendo ahí la diapositiva. Entonces, como les decía, el método de la secante es un método abierto, ya no es como los métodos que hemos visto antes. Los métodos anteriores los habíamos llamado métodos de intervalo, porque necesitan un intervalo en el cual exista por lo menos una raíz para poder iniciar el procedimiento. En cambio, en el método de la secante ya no es necesario que el intervalo o los dos puntos que se necesitan en este método sean necesariamente contengan a la raíz, ¿no? Pueden ser dos puntos cualesquiera, próximos a la raíz, pero no necesariamente intervalo de una raíz, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos acá. Entonces, los tres métodos anteriormente, que se denomina método de intervalo, requieren obviamente un intervalo que incluya a la raíz. Es decir, que se verifique el teorema de Bolzano, ¿no? Que el producto de f de A por f de B sea menor a 0. Estos métodos son de convergencia segura. Son lentos, ¿no? Pero llegan con seguridad a la solución. Y sus algoritmos son relativamente complicados. Los métodos que vamos a ver a continuación, como el método de la secante y posteriormente el método de Newton-Raphson, son denominados métodos abiertos, ¿no? Porque no requieren de un intervalo inicial que contenga la raíz. Estos métodos tienen algoritmos sencillos y son muy rápidos en la convergencia a la solución. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, el método de la secante. Este método necesita dos puntos iniciales, que lo vamos a denominar x menos 1 y x sub 0. Estos puntos, como habíamos dicho antes, pueden ser cualquiera, no necesariamente deben incluir, ¿no?, entre esos dos puntos a la raíz. Simplemente se exige que sean cercanos a la raíz. Este método en particular utiliza la misma fórmula que el método de las reglas falsas, pero de manera directa, es decir, no nos interesa saber de qué lado quedó la raíz, ¿no? En cuál de los subintervalos quedó la raíz. Entonces, cada vez que tracemos una secante, a ver, vamos a tratar de dibujar acá. Si tenemos entonces estos dos puntos, que ahora se llaman x menos 1 y x 0. Entonces, de la misma forma que el método de la regla falsa, trazamos una recta uniendo los dos extremos de la ecuación y donde intersecta al eje de las x será nuestra aproximación x1. Ahora, este valor con x sub 0 será los dos valores que utilizaremos para aproximarnos a la raíz, ¿no? Entonces, uniendo nuevamente los extremos de estos dos puntos, obtenemos nuestro x2. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora el método de la secante, a ver, aquí está bien. La siguiente iteración, ahora fíjense, va a ser entre el punto x1 y x2, ¿no? Entonces, el x1 y el x2, trazamos una tangente y ahora corta al eje de las x en este punto de acá, ¿no? Entonces ahora x2 con x3, ¿no? Se ve cómo se aproximan ya cada vez más, ¿no?, al valor de la raíz. Y así sucesivamente. Entonces,
Este método no necesita verificarse de qué lado quedó la raíz. Simplemente es la iteración de la fórmula de manera directa. Ok, vamos a borrar esto. Y el algoritmo es bien sencillito, ¿no? El algoritmo se necesitan como datos iniciales la función f de x y los dos puntos iniciales, ¿no? Próximos a la raíz, pero no tienen que cumplir ninguna condición, ¿no? Simplemente que sean cercanos a la raíz. Si son muy distantes de la raíz, puede que el procedimiento no sea convergente, que es el problema que tienen los métodos abiertos, ¿no? Los métodos de intervalo siempre llegan a la solución, pero los métodos abiertos, como el método de la secante y Newton-Raphson, pueden que no sean convergentes, pueden que no lleguen a la solución. Entonces, por eso que los puntos iniciales tienen que ser siempre próximos al valor de la raíz que queremos calcular. Y esta ecuación, fíjense que es exactamente la misma que la de la regla falsa, ¿no? Fíjense que la vamos a poner en este formato para que quede claro. Vamos a darle ingreso acá a Bruno. Entonces, si esto lo ponemos en el formato de la regla falsa, arriba el x y menos 1 correspondería al valor de a sub i, f de x y correspondería al valor de f de b sub i, ¿no? X sub i sería el valor de b sub i, va a ser b sub i, y f de x y menos 1 sería el valor de f de a sub i, ¿no? De manera que en el denominador quedaría f de b menos f de a. Esta es la fórmula de la regla falsa, ¿no? Que es exactamente la misma, ¿no?, a la fórmula de la secante. Entonces, en realidad, el método de la regla falsa lo que utiliza para aproximarse a la raíz son secantes, ¿no es cierto? Entonces, en este método de la secante, es más apropiado, ¿no?, el nombre que tiene, porque son secantes que va trazando de manera directa. En el caso de la regla falsa, traza secantes, pero verificando de qué lado queda nuestra raíz. Ok. Entonces quiere decir esto que el primer valor que calculemos va a coincidir obviamente con el método de la secante, con el método de la regla falsa. Y eso lo vamos a ver aquí en el ejemplo, ¿no? Cuando calculamos la raíz de esta ecuación, que ya la hemos resuelto por los métodos anteriores, que ya sabemos que la raíz está entre los puntos entre 1 y 2, ¿no? Ahora estamos tomando, ¿no?, los valores de A y B, ahora los llamamos X menos 1, ¿no?, y para B, X0. De manera que A sería 1 y B sería 2. No es obligatorio que el intervalo o los dos puntos que estamos dando, porque esto ya no es un intervalo, son dos puntos cualesquiera, ¿no?, no necesariamente incluyan a la raíz, ¿no? Pudieran haber sido, por ejemplo, entre 1.5 y 2, digamos, ¿no?, que no incluye la raíz. Igual el procedimiento funciona, ¿sí? Entonces, acá nos damos los mismos valores que hemos adoptado con los métodos anteriores, solo para comparar el número de iteraciones, ¿no? Ok, nos damos también la misma tolerancia, 0,05%, y obviamente los valores de f de x menos 1 y f de x0 van a ser los mismos valores que f de a y f de b en el método de la regla falsa. Entonces tenemos que f de x menos 1 es menos 1 y f de x0, 5. Esos cuatro valores son los que nos permiten calcular la primera aproximación, ¿no? Lo vamos a hacer aquí para i igual a 0. Entonces vamos a calcular x1
que va a ser igual a x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Entonces, reemplazando valores, tenemos x menos 1 es 1 por f de x0, que es 5, menos x0, que es 2, por f de x menos 1, que es menos 1. Todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1, que es menos 1. Y esto nos va a dar 7 sextos, ¿no? Que es aproximadamente el valor que tenemos acá, ¿no? 1, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 7, algo así. ¿Sí? Entonces este es el valor que se ha calculado ahí. Ahora este valor lo introducimos en nuestra ecuación, ¿no? Que es x1 al cubo menos x1 menos 1, y nos da ese valor. Menos 0,578703,703. ¿Sí? Ok. Y el error aproximado, teóricamente aquí todavía no lo podríamos calcular, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hemos hecho un cálculo entre el valor de x1 y el valor de x0. Ok. Este valor no es importante, ¿no es cierto? Porque en teoría necesitamos dos valores aproximados. Y los puntos que estamos dando pudieran interpretarse como dos valores aproximados. Ok. Entonces generamos la siguiente iteración. Ahora, fíjense que los subíndices, para i igual a 1, los subíndices se van a ir modificando, ¿no? Lo que era ahora x1 va a ser x2. Lo que era x menos 1 ahora va a ser x0 por f de x1 ahora, ¿no? Menos x1 por f de x0. Todo dividido entre f de x1 menos f de x0. Entonces todos los subíndices se sumaron 1 para calcular esta aproximación, ¿no? Ese valor lo introducimos en nuestra ecuación y calculamos su correspondiente valor de f de x. Ahora sí ya podemos calcular el error, ¿no? En función a estas dos aproximaciones que tenemos en la tabla, ¿no? Entonces ahí nos da el valor de 6.90 por 10 a la 0, es decir, 6.90. Ok. Ahora, con estos cuatro valores de acá que tenemos en la tabla, podemos calcular la aproximación para i igual a 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Va a ser el valor de x i por f de x i más 1, ¿no? Menos el valor de x i más 1 por el valor de f de x i. Todo dividido entre x i más 1 menos f de x i. Entonces, haciendo esa operación, obtenemos el valor de x3. Con x3, en nuestra ecuación, calculamos f de x3 y continuamos el procedimiento, ¿no? Para calcular ahora la siguiente aproximación, ¿no? Utilizamos estos cuatro valores, ¿no? El valor de x por f de x menos este por este, dividido entre este menos este, ¿no? Y obtenemos el valor de x4, y así sucesivamente. Entonces acá vemos que el procedimiento, la forma de evaluar, ¿no? De calcular las iteraciones son muy sencillos, ¿no? Es simplemente iterar nuestra ecuación y reemplazar en su correspondiente función, nada más, ¿no? Y luego evaluar el error. Entonces la tablita del método de la secante es la más corta de todos los métodos que vamos a ver. Es la más cortita porque solamente tenemos una columna para nuestro contador,
una columna para los x calculados, una para los f de x y una para los errores relativos aproximados, ¿no? Entonces la tabla más cortita, el algoritmo es el más sencillo. Y fíjense que las aproximaciones que se obtienen para i igual a 5, ¿no? Acá hemos hecho hasta i igual a 5, tienen una mejor aproximación que inclusive el método de la regla falsa mejorada, ¿sí? Pero con una cantidad de operaciones mucho menor, ¿sí? Entonces, es un método sencillo, de convergencia rápida y fácil de programar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este método para resolver un problema que lo he extraído del libro de Chapra. Entonces vamos a presentar ahora nuestra pizarrita, ¿no? Vamos a presentar nuestra pizarra y ahí tenemos el problema que lo he copiado del libro de Chapra. Entonces este problema nos dice que se está diseñando un tanque esférico, ¿no? El que está acá en la figura, para almacenar agua. El volumen de líquido que puede contener este tanque se calcula con esta fórmula de acá, ¿no? Entonces el volumen del tanque está en función a la altura del líquido o a la profundidad del agua en este caso, que acá la denomina H, ¿no? H es la profundidad del agua, B es el volumen, ¿no?, del líquido a esa altura, y este tanque tiene un radio de 3 metros, ¿sí? Entonces nos preguntan qué altura, ¿no?, a qué profundidad debe llenarse el tanque, ¿no?, cuál va a ser esa altura H, de manera que D sea igual a 30 metros cúbicos, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces queremos resolver este problema utilizando varios métodos. Sin embargo, nosotros solamente lo vamos a resolver por el método de la secante y les dejo los otros para que ustedes los resuelvan en casa, ¿no? Ya conocen el método gráfico. Bueno, el método gráfico lo vamos a utilizar para definir el intervalo, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar el método gráfico. Pero el método de la regla falsa y de la regla falsa mejorada, ya ustedes lo resuelven en casa. Ok. Vamos a trabajar hasta que la tolerancia, hasta que el error aproximado sea menor a 0,05%, ¿no? Entonces, esta de acá es nuestra tolerancia. Y la tolerancia, haciéndoles recuerdo, ¿no?, está en función a la cantidad de cifras significativas que vamos a utilizar para el error, ¿no? N, entonces, el número de cifras significativas. Para que ese valor de la tolerancia sea igual a 0,05, significa que n entonces debe valer 3, ¿no es cierto? De manera que 2 menos 3 sea menos 1 y 10 a la menos 1 incremente o recorra la coma una posición hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí queda 0,05%. Por lo tanto, el error entonces aproximado sería 0,05%. Sin embargo, fíjense que el ejercicio no nos pide el error, ¿no? El ejercicio nos está pidiendo acá que hagamos solamente 3 iteraciones, ¿no? Entonces, vamos a obviar esta parte por ahora, ¿sí? Vamos a obviarla y solamente vamos a trabajar con 3 iteraciones. Ok, les he puesto acá una nota porque como estos métodos buscan a la raíz sobre el eje de las X, y este es un problema clásico de f de x igual a p, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos,
Acá P vale 30 metros cúbicos, ¿no es cierto? Si trazamos una recta por 30, ¿no?, en alguna escala adecuada, y nuestra ecuación tendrá algún formato así, va a intersectar entonces a esa recta horizontal que pasa por P en algún lugar, ¿no es cierto?, que va a estar entre nuestro intervalo inicial de la raíz, ¿no? Entonces, aquí está nuestra raíz, ¿cierto? Y este problema, entonces, básicamente un problema de f de x igual a p, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para este tipo de problemas? Para poder resolver por el método de la regla falsa, bisección y regla falsa mejorada y secante, ¿no? Todos estos que hemos destacado acá. Entonces, para poder resolver problemas del tipo f de x igual a p, por estos métodos se debe transformar la ecuación. ¿Qué hacemos? Simplemente pasamos el valor de p al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, el valor de p lo pasamos al otro lado, obviamente con signo cambiado, y ya tenemos la transformación de nuestra ecuación. Ahora, nuestra nueva f de x, ¿no es cierto? Pudiéramos ponerla así, ¿no? Nuestra nueva f de x va a ser f de x menos p, ¿sí? La función dada menos el valor de p. Ok. Obviamente, nosotros lo vamos a tomar como f de x ya la función transformada. Ok, entonces la solución comienza pasando por el método gráfico. Entonces vamos a borrar esto de acá y ya vamos a hacer nuestro gráfico. Hasta ahí todo entendido, no hay dudas. Cuando no dice nadie sí, quiere decir que nadie entendió o todo el mundo está durmiendo, caras, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar por el método gráfico. Entonces el método gráfico es simplemente graficar la ecuación. Y con este método vamos a determinar el intervalo en el que está la raíz, ¿sí? Entonces, en el método gráfico tenemos que darnos valores para x y calcular sus correspondientes valores de f de x. Entonces, metemos nuestra ecuación a la calculadora. Nos fijamos que en este problema R, ¿no es cierto?, vale 3 metros y el volumen vale 30 metros cúbicos. Entonces, para hacerlo más simple, yo estoy colocando nuestra función, nuestra f de x en este caso, o vamos a poner como b, ¿no? El b, el valor de f de x va a ser b, ¿no? En este caso va a ser igual a pi por, en vez de h vamos a utilizar x al cuadrado sobre 3 por 3 veces r, va a ser 9 menos h, que la vamos a utilizar x. Entonces esa ecuación la introducimos en nuestra calculadora. Y calculamos sus correspondientes valores. Por ejemplo, cuando x es igual a 0, obviamente la función va a ser 0, ¿no? Cuando x vale 1, la función valdrá 8,4, digamos, ¿no? Para x igual a 2, va a ser 29,3. Y para x igual a 3, ya se pasó del valor de p, ¿no es cierto? El valor de p es 30, ¿no? 30 metros cúbicos. Aquí ya va por 56,5. Y x ya tiene el valor del radio, es decir, ya está justo en la mitad de la esfera, ¿no? El valor del
del agua, del líquido. Ok, entonces vamos a graficar estos puntos en nuestro plano cartesiano. Entonces lo vamos a hacer bien simplecito. Nos vamos a dar una escala mucho mayor en Y que la escala de X, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿no?, B, que es igual a f de X. Y en las abscisas vamos a colocar, por ejemplo, acá que sea 1, 2 y 3, los 3 puntos calculados, ¿no es cierto? Y acá, como llega hasta 56, entonces vamos a hacer 10, 20, 30, 40, 50, más o menos, ¿no? Ok, entonces trazamos por P igual a 30, trazamos entonces una recta horizontal y vamos a colocar los puntos, ¿no? Inicia en 0, 0, para X igual a 1, tenemos 8,4. Entonces vamos a medir aproximadamente 8,4. Para X igual a 2, 29,3. Entonces estaríamos casi ya sobre la línea, ¿no? Y para X igual a 3 ya se pasó, ¿no? Va a ser 56, más o menos por aquí. Entonces, uniendo esos puntos, vamos a obtener aproximadamente nuestra gráfica, ¿no? Esa sería nuestra gráfica de la función, ¿no? Nuestra f de x. Entonces, aquí nos fijamos que la intersección de esta ecuación con el eje horizontal que pasa por P, ¿no?, está justo donde he colocado ese circulito negro, ¿no? Ahí está nuestra raíz, entonces, ¿no? Y si la proyectamos esa intersección sobre el eje de las X, ahí encontraríamos el valor exacto de la raíz, ¿no es cierto? Este simbolito, esa viborita que representa el valor exacto de la raíz. Entonces, la raíz está ¿en qué intervalo? Aproximadamente está entre 2 y 3, ¿no es cierto? Este es el intervalo de la raíz. Intervalo de la raíz. Ok. Entonces ya sabemos entre qué valores está aproximadamente nuestra raíz. Del gráfico podemos ver que obviamente la raíz está mucho más cerca de 2 que de 3, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que el valor va a ser un valor próximo a 2 por arriba. Entonces estos datos son los valores iniciales para los métodos a continuación. Yo directamente me voy a pasar al método de la secante, ¿ya? Ustedes calculan por los otros métodos ya tranquilos ahí después de que termine la clase. Entonces vamos a ir directamente al método de la secante, que es el que hemos visto ahora, ¿no? Ok. Entonces, en el método de la secante, hemos visto acá, ¿no?, que tenemos que transformar nuestra ecuación, ¿no? Entonces, tenemos que pasar el valor de P al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, nuestro f de x ahora, el nuevo f de x, va a ser pi por x al cuadrado sobre 3, 9 menos x, y menos el valor de p, que vale 30. ¿Sí? Esta es nuestra nueva función. Ok. ¿Cuáles son nuestros valores iniciales? Entonces hemos dicho que, ¿no?, acá, en el método de la regla falsa, el método de la secante, vamos a tomar como valores iniciales los valores de A y B que hemos encontrado en el gráfico, ¿sí?, en el método gráfico. Entonces, acá x menos 1 va a ser 2 y x0 va a ser 3. Y ahora calculamos los valores de f de x menos 1 con esta nueva función ya, ¿no? No era obligatorio que los valores de 2 y 3 sean los valores iniciales.
¿no? Es decir, no es obligatorio que estos dos puntos incluyan a la raíz. Muy bien, entonces ahora recalculamos los valores de la función en estos dos puntos. Entonces, cuando x vale 2, f de x vale ahora un valor negativo. 0,67, 84, 68, 56, 65. Y para x0, es decir, para x0 igual a 3, nos va a dar un valor positivo, 26, 54, 866, 776. Fíjense que para los métodos de disección, regla falsa y regla falsa mejorada, ¿no?, ya cumple la condición de Bolzano, ¿no? De manera que f de A por f de B ya nos daba un valor negativo. Si lo hubiéramos hecho sin haber pasado el valor de P al lado izquierdo de la ecuación, nos hubiera dado un valor positivo, ¿no? Y eso hubiera generado error en el procedimiento de esos métodos. Muy bien, entonces con esos 4 valores ya podemos calcular nuestra primera aproximación. Entonces vamos a colocarlo en el formato de una tabla, acordándonos que la tabla ahora de la secante es la tablita más pequeñita de los métodos que hemos visto. Entonces tenemos el valor de x, vamos a hacerlo bien grande, el espacio, y el valor de f de x directamente. No vamos a calcular el error, porque aquí el problema del libro nos pide simplemente calcular 3 iteraciones, ¿no es cierto? Entonces, esto es i, x i más 1 y f de x i más 1. Entonces vamos a calcular 1, 2 y 3 iteraciones, ¿no? Perfecto. Entonces, para i igual a 0, hacemos recuerdo que nuestra fórmula va a ser entonces x1 igual a x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Ok. Entonces esto lo vamos a hacer de manera automática. Lo vamos a hacer en nuestra calculadora y vamos a introducir ahí los valores correspondientes para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces yo hago aquí rápidamente un programita, ¿no?, aproximado. No sé si se le llamará un programa, pero es una programación básica, lineal, que hago en la calculadora, ¿no? Después podemos ver una clasecita específica para ver el manejo de las calculadoras para sacarle el mayor provecho posible. Si es que están interesados, obviamente, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos programita. Vamos a hacer las igualaciones correspondientes. Ok, vamos a ver si corre bien esto. Entonces, damos x menos 1, va a ser 2. El valor de f de x0, 26, 148, 66, 77, 6. El valor de x0 es 3. Y el valor de f de x menos 1 es menos 0,67, 846, 85, 66, 5. Ok, entonces introduciendo esos 4 valores obtenemos nuestra primera aproximación, que según yo da 2, 0, 2, 49,
188,37. Introduciendo ese valor de nuestra ecuación, obtenemos el correspondiente valor de f de x1. Entonces va a ser menos 0,050, 255, 32, 622. Ok. Ahora utilizando estos cuatro valores, ¿no? Estos cuatro valores, calculamos la siguiente aproximación. Y eso nos dio 202, 67, 61, 13. Y su correspondiente valor de f de x, y es un número pequeño, 365, 81, 97, 665. Ahora con estos cuatro valores, ¿no?, calculamos la siguiente aproximación. Y eso nos da 202, 69, 057, 63. Y el correspondiente valor de f de x ya es un valor bien pequeño y ahora ya es positivo, ¿no? Vale 8,79, 1646 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces es un valor ya bien pequeño del valor de la función. ¿Sí? Si nosotros introducimos este valor de x en nuestra ecuación, nos va a dar, obviamente, un valor muy próximo ya del valor del volumen de 30 metros cúbicos, ¿no? Es simplemente sumarle 30 a este valor, ¿no?, que ya es casi cero. Entonces, casi 30, ¿no? Entonces, como este es un problema de f de x igual a p, ¿no?, acá estamos calculando la raíz, ¿no?, sobre un eje x que se trasladó, digamos, al eje p. ¿No? Es por eso que el valor de f de x nos da aproximadamente 0. Pero es porque lo hemos pasado el valor de p al otro lado. Si lo volvemos a retornar al otro lado, entonces el valor de f de x quedará con un valor muy próximo al valor de 30. ¿Sí? 30.0000, ¿no es cierto? 6 ceros adelante del 8. ¿No? De hecho, lo podemos colocar acá, ¿no? Este correspondería a 30. Perdón. 0,0000, 87, 91, etcétera, 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 ¿no? Ese sería el valor ya del volumen con este valor de x. Ok, jóvenes. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? A ver, escucho. Opiniones, sugerencias, dudas, todo lo que sea. Sí, Inge, una pregunta. En la fórmula de I de x1 es igual, el primero es x menos 1, ese puntito ahí es un menos. Sí, es un menos ese ahí. Lo que pasa es Ay, que es muy aproximado ahí, ¿no? Ahí es x menos 1. Sí. era eso, Inge. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, acá pudiéramos ver, este de acá sería el x2, ¿no es cierto? Este de aquí lo vamos a poner así, ¿no? Este de aquí es nuestro x1, este es nuestro x2 y este de acá es nuestro x3, ¿no? Este de acá es nuestro f de x1, f de x2 y f de x3. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta cómo van modificándose los valores, por ejemplo, para i igual a 1, ahora calculamos el x2, ¿no?, que va a ser x0 por f de x1
f de x1 menos x1 por f de x0. Dividido todo esto entre f de x1 menos f de x0. Para i igual a 2, que es el último valor que hemos calculado acá, sería el x3, que va a ser x1 por f de x2 menos x2 por f de x1, dividido todo entre f de x2 menos f de x1. ¿Sí? Todos esos han sido los cálculos que hemos hecho en esta tabla. ¿No? Ok. Espero que hubiera quedado bien claro. Entonces ustedes, por favor, completan este ejercicio, ¿no? Calculando lo mismo por el método de la regla falsa y el método de la regla falsa mejorada. Y comparan hasta la tercera iteración los valores de x y de f de x con el método de la secante. Muy bien, vamos a quedar entonces por ahí. Si es que no hay más preguntas, entonces vamos a detener la grabación y vamos a dejar de presentar. Ok, jóvenes, ha sido todo un gusto pasar esta clase. Que tengan muy buenos días y ya nos vemos el próximo jueves. Chao, chao para todos. Chao, chao, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.